Hola, hola, buen día, Dios les bendiga. Estamos terminando la lección de esta semana que se llamó, ¿quién se acuerda? A ver, es sobre la esperanza que tenemos todos los hijos de Dios. Y esta lección se llama La Mayor Esperanza. Y sobre eso vamos a hablar hoy. Ya estuvimos hablando sobre qué es la muerte, cómo enfrentar la muerte, cuando nos enfrentamos no solo al peligro de nuestra propia muerte, que es algo que va a suceder en algún momento, sino al dolor de la muerte de un ser querido. Luego vimos el segundo tema, la necesidad del duelo. Es necesario vivir el duelo para poder superar la pérdida de ese familiar o esa amistad, ese ser querido. Es necesario tener ese duelo, no evitar tenerlo, sino vivirlo para poderlo superar. Esa fue la clase anterior. La clase de hoy, ya para concluir esta lección, se llama Cristo, la resurrección y la vida, porque esa es nuestra esperanza. Y ahora sí vamos a leer un poquito más y continuamos. Toda esta lección estuvo basada en un suceso y en un pasaje que es el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y hoy vamos a leer desde el 17 hasta el 44. El capítulo 11 es bastante extenso, son 57 versículos, pero no se asusten, solo vamos a leer desde el 11 hasta el 44, bastante, ¿verdad? Y dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por la pérdida de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ese es el versículo clave de esta semana, el versículo que debemos memorizar. Jesús dice, sigue diciendo actualmente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, mis hermanos, esa es nuestra esperanza, que si nosotros hemos recibido al Señor y estamos viviendo en su palabra, esa es nuestra esperanza de vida. Nosotros estamos viviendo la eternidad desde ahora y sabemos que nuestro cuerpo en algún momento va a morir, va a sucumbir a la vejez, a la enfermedad, a algún accidente, pero el cuerpo va a sucumbir, la carne va a sucumbir, pero nosotros, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra alma permanecerá eternamente, porque el Señor ya la rescató aquel día que nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida al Señor. Nacimos de nuevo, nacimos a la vida eterna. Entonces nosotros estamos viviendo en la eternidad, temporalmente en este cuerpo que va a perecer, pero eternamente para siempre estamos viviendo en nuestro Señor. Así que ánimo, no importa lo que estemos pasando, porque sabemos que estamos destinados a vivir eternamente con el Señor. Continúo leyendo porque es hasta el 44. Le dijo Jesús a a Marta le dijo que su hermano iba a resucitar. Vamos a continuar en el 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él, o sea, María. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en un lugar lejano donde Marta le había ido a encontrar. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María salió corriendo,
Entonces ellos se levantaron deprisa y la siguieron pensando, va al sepulcro a llorar por su hermano. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y este pequeño versículo del 35 que dice, Jesús lloró, solo 2 palabras, es lo que en la otra clase yo les comentaba que el escritor nos explica que Jesús lloró porque vio llorar a las hermanas, a Marta y a María, y a los judíos que les acompañaban. Y les comentaba que yo antes había pensado que él lloraba por Lázaro, pero en realidad Jesús no estaba llorando por Lázaro, estaba llorando por el dolor de ellas. Se estaba compadeciendo, estaba teniendo misericordia de las hermanas y también de los judíos que estaban llorando, acompañándoles en su duelo. Y sí, aquí ya cuando leemos el pasaje podemos entenderlo. Dice, Jesús entonces al verlas llorando, tanto a ellas como a los judíos, también dice, al verlos llorar a los judíos que las acompañaban, se estremeció en su espíritu y lloró. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, porque lo vieron llorar a él también. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también algo por Lázaro y evitar que muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra que cubría por donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús entonces le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Marta y María vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, mis hermanos, ahí vemos nosotros el milagro hecho ante los judíos y que muchos judíos creyeron, pero hubo algunos, ¿verdad? Que no solo no creyeron, fueron con el chisme, fueron allá a contarles, ¿verdad? A los fariseos y a los sacerdotes lo que había acontecido. Es igual, desde todos los tiempos es igual. Hoy día también, algunos creen y otros rechazan. Así es y así seguirá siendo hasta que el Señor venga, porque el Señor nos ha dado esa libertad de creer o rechazar, de obedecer o desobedecer. Él nos ha dado ese libre albedrío que no está en la Biblia como tal, como es, así no van a encontrar ustedes en la frase libre albedrío, no la van a encontrar, pero se sobreentiende que Dios nos ha dado esa libertad de nosotros tomar la decisión, no nos obliga a nada, pero así como el Señor nos ha dado la libertad, nosotros debemos asumir las consecuencias de nuestra decisión. Si decidimos seguir a Cristo, hay una bendición. Si decidimos no seguirle, pues también hay maldición, pero nosotros tenemos que hacernos cargo de ella, porque esa fue nuestra decisión, nadie nos obligó.
Igual si decidimos que ya le seguimos, vamos a obedecer, vamos a tener comunión con Dios. Y Él dice en su palabra que estará con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Pero también si decidimos desobedecerle, en su palabra escrito está, nos pasará lo que al hijo pródigo. Iremos y andaremos en problemas y caeremos quizá en el fango, en el lodo, hasta lo más bajo. Y si somos hijos, regresaremos después de haber pasado por todas esas tribulaciones de la vida. Pero esa es nuestra decisión, desobedecer. El Señor no nos obliga, pero tendremos que hacernos cargo también de las maldiciones que vengan sobre nosotros, de todo aquello malo que venga sobre nosotros a causa de nuestras propias concupiscencias, dice Santiago. Así que seamos conscientes de eso. Cual sea la decisión que hayamos tomado, el resultado depende de nosotros. No culpemos a Dios por lo que nosotros no hicimos bien. Él en su palabra ya nos ha dejado la guía, la solución. Pero es necesario hacernos cargo. Y vamos a ver qué dice el escritor. Ya les hablé de lo que dice la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo le reveló a Juan. Y muchos pasajes de lo que Jesús mismo dijo, palabras que Él dijo. Acontecimientos que sucedieron y que a Juan le tocó vivir porque él andaba con Jesús. Él todos esos acontecimientos fue testigo fiel de ello, al igual que los otros apóstoles, excepto Pablo, ¿verdad? Que no anduvo con Jesús, sino que él fue guiado en toda su vida después de que conoció al Señor, fue guiado por su Santo Espíritu, pero no vivió con Jesús. Ahora bien, por eso es que Pablo es nuestra referencia bíblica, porque al igual que Pablo, nosotros tampoco caminamos con Jesús, sino que estamos caminando con Él a través de la guía del Espíritu Santo y de su palabra. Ahora vamos a ver qué dice el escritor del Sendero de la Verdad, y dice lo siguiente: tan pronto como las hermanas de Lázaro escucharon que Jesús venía a verlas, Marta salió rápidamente a su encuentro, en tanto que María se quedó en casa. Una vez más, estas hermanas manifestaron lo diferentes que eran una de la otra. María siempre activa, agitada, impaciente, mientras que Marta, María era tranquila, pensativa y reflexiva. Sin embargo, cuando a ambas hermanas se encontraron con Jesús, las dos le dijeron lo mismo: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Seguramente esto es lo que las dos se habrían repetido una y otra vez durante la agonía de su hermano, esperando que el Señor fuera a su encuentro, pero nunca llegó, a pesar que lo mandaron llamar. Asimismo se percibe una fe mezclada con incredulidad. Esto ya que estas mujeres no dudaban del poder que el Señor tenía para sanar a su hermano, pero siempre y cuando Él hubiera estado ahí presente. Ellas no alcanzaban a entender que Jesús lo podría haber sanado aún sin estar allí, y mucho menos eran capaces de pensar que podía resucitarlo de entre los muertos. Su fe necesitaba madurar, pero eso es también una necesidad que nosotros tenemos. Muchos de nuestros hermanos en la iglesia necesitan madurar. Otros ya están maduros. Muchos otros todavía están viviendo en incredulidad. Con cuánta frecuencia nuestra fe es débil y no alcanzamos a ver toda la grandeza y los recursos que la gracia de Dios ha puesto en nuestras manos. Oremos cada día para que nuestra fe en el Señor siga madurando hasta estar firme. Nosotros también tenemos que luchar con frecuencia en la vida cristiana contra desilusiones por las expectativas insatisfechas que nos hemos hecho fuera de la voluntad de Dios. Y estaba claro que María y Marta se sentían insatisfechas. Habían esperado algo más del Señor. No pensaban que Él las hubiese abandonado. Ahora bien, esto nos lleva a preguntarnos: ¿quién fue realmente el que había fallado? ¿Las hermanas por su incredulidad o Jesús por no acudir cuando ellas le llamaron? Parecía que para estas hermanas Jesús no había estado a la altura
de la amistad que tenían ellas con él, pues no llegó a tiempo. Pero también tenemos que preguntarnos si era lo correcto lo que ellas esperaban. Pregunte, ¿debemos entonces pensar que si estamos con Jesús no nos pasará nada malo? ¿Se ha comprometido usted con el Señor? ¿Espera usted más del Señor de lo que Él ha decidido darle? Y si libramos de alguna enfermedad, incluso de la muerte, ¿es por nuestras acciones o por la voluntad de Dios? Son preguntas que nos hace el escritor para que reflexionemos. Continúo leyendo. Si lo anterior fuera así, no habría cristianos enfermos, ni tampoco morirían, vivirían eternamente. Pero la realidad que vemos a nuestro alrededor no es esta. Claro está que cuando vemos la enfermedad cerca de nosotros, nos gustaría pensar que Dios nos tiene que librar de ella. Sin embargo, ¿es eso lo que Dios ha prometido en su palabra? Si colocamos nuestra fe en algo que Dios no ha dicho en su palabra, entonces nos sentiremos desilusionados. Por eso hoy día vemos en la iglesia a hermanos todavía con raíces de amargura, todavía que no les es posible perdonar, todavía que quieren o esperan más de Dios de lo que Él ha prometido. Y eso es por ignorancia, porque no estudian la palabra, porque se hacen vanas ilusiones del Señor, fuera de la voluntad de Él, fuera de la palabra de Él. Entonces, mis hermanos, ahí he concluido el primer punto de este día, que se llama "Y si hubieses estado aquí", pero vamos a continuar con otros 3 puntos más. Pero aquí nosotros podemos ver que el escritor nos habla de que cuando no leemos la palabra, cuando no la meditamos y estudiamos a fondo, empezamos a hacernos falsas ideas del Evangelio, falsas ideas de las promesas del Señor, e incluso repetimos frases y que las hacemos ver como bíblicas y no son bíblicas. Una y otra vez escuchamos a los hermanos, incluso a pastores cuando oímos predicaciones, decir frases que no son bíblicas, que son de filósofos, son de otras personalidades de la historia, pero no bíblicas. Y eso sucede, como dice aquí el escritor, por ignorancia, porque no leemos la palabra. Y si no leemos la palabra, pues nuestra fe no madura, porque nuestra fe está basada en ilusiones, en cosas que nos hemos imaginado, no en lo que realmente el Señor ha prometido en su palabra. Y entonces cuando no se cumplen, pues vivimos esa desilusión, y muchas veces algunos hermanos hasta recaen en la fe o van para atrás. Y nosotros por eso debemos de estar constantemente yendo a la palabra para fortalecernos. Vamos a ver el siguiente punto, que se llama "Mas también", todo está basado en el texto de Lázaro, en el pasaje sobre Lázaro, y dice: "Mas también de ahora, sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará". Eso es lo que estaba diciendo la hermana, ¿verdad?, de Lázaro. Mas sé que lo que pidas, o sea, ellos confiaban en Jesús, pero estaban tristes porque Él no había ido inmediatamente cuando lo llamaron. A pesar de todo su dolor, Marta seguía creyendo que Dios obraba poderosamente a través de Jesús. Su confianza en Él seguía inmovible. De hecho, ella esperaba que Él todavía pudiera hacer algo, porque sabía que Dios escuchaba sus oraciones. Pero aquí notamos la idea vaga y confusa que Marta tenía con respecto a Jesús. Ella hablaba como si Él fuera solo un profeta humano que carecía de poder, como si no pudiera ordenar una curación inmediata para Lázaro. Por otro lado, aunque dijo que Dios le daría todo lo que pidiera, tal parece que para ella el asunto de la resurrección de su hermano no estaba incluido. Ella pensaba que lo haría en la resurrección de los muertos, que todos esperamos, pero no en ese momento. O sea, no tenía esa fe firme en Jesús. Creía que Él, si oraba al Padre, podía lograr algo, pero no tenía la firmeza de la fe. Era débil en la fe Marta. Vamos a ver el siguiente punto, y dice: "Tu hermano resucitará". Esa fue la respuesta de Jesús. Las primeras palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció cuando llegó a Betania son realmente extraordinarias. Esto pues
le prometió a Marta que su hermano Lázaro iba a resucitar, pero Marta seguía luchando con su fe y no era capaz de entender e interpretar la resurrección prometida por Jesús como una realidad para ese tiempo, sino que ella solo lo interpretaba como aquella promesa eterna de la resurrección del día postrero. De hecho, cuando momentos después el Señor mandó retirar la piedra de la entrada del sepulcro, Marta parecía no creer todavía qué Jesús estaba haciendo si su hermano ya estaba muerto, y lo único que alcanzó a decir es que ya gedía, porque llevaba 4 días ahí, ya había muerto desde hacía 4 días. Marta, al igual que muchos de nosotros, fue capaz de creer en Dios. Creyó que haría grandes cosas en el futuro, pero al mismo tiempo manifestó una fe débil, muy débil. Así que, no obstante lo anterior, el Señor es capaz de hacer mucho más de lo que podemos nosotros entender cuando estamos débiles en la fe. Él siempre puede superar nuestra fe. No importa que sea débil, pero Él se mantiene igual porque Él no cambia. Y por último dice otro texto de ese pasaje: yo soy la resurrección y la vida. Recuerden que Jesús dijo eso. Marta creía que Jesús sería escuchado por Dios en todo lo que pidiera, pero en ese momento el Señor le dijo que Él mismo tenía la autoridad y el poder para darle la vida a Lázaro, puesto que Él era la resurrección y la vida. Por eso podía darla. Él es el autor de la vida. Recordemos Hechos 3:15. El mismo Dios encarnado, fuente de toda vida, ya sea espiritual o física, es Jesús. Por eso nadie más que Él podía hacer una declaración como esa: yo soy la resurrección y la vida. Esta fue la 7ª afirmación del Señor que Juan recogió, y la cual comienza con el conocido yo soy, que en el Antiguo Testamento en ocasiones nuestro Padre Celestial se presentaba así, con el yo soy. Era una firmeza de quién era Él, de su poder. Esta fue, como dice aquí, la 7ª afirmación que Juan nos revela. En esa ocasión quería mostrar que Él tenía poder absoluto sobre la muerte, no que fuera un medio para traer la vida, para traer de la muerte los muertos a la vida, como lo pudieron ser en el pasado algunos profetas como Elías y Eliseo, sino que Él mismo en ese momento, Él podía otorgar la resurrección, como lo hizo con Lázaro. Aquel día el Señor se propuso resucitar a Lázaro, pero esto sería solo un anticipo de lo que en el futuro ocurrirá con nosotros. Juan 11:25 nos dice que el orden de lo que Jesús dijo es primero resurrección y luego vida, porque es necesario nacer primero, resurgir. Como nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por eso es que nos bautizamos, porque el bautizo simboliza que morimos a la vida mundana que llevábamos antes de conocer al Señor, y nos comprometemos a partir de ahí que nos bautizamos, nos comprometemos públicamente, damos testimonio que aunque ya anteriormente hemos aceptado al Señor, pero hacemos un compromiso público que morimos al mundo y resucitamos a la voluntad de Dios. Es decir, que todos nuestros amigos que hemos invitado a presenciar nuestro bautizo y que vieron el estilo de vida que llevábamos antes, podrán ser testigos a partir de ahí nuestro nuevo estilo de vida. Por eso somos cristianos. ¿Qué significa cristiano? Que vivimos como Cristo vivió, que empezamos a vivir un nuevo estilo de vida, porque empezamos a vivir ya no en los deseos de nuestra carne, sino en la voluntad de Dios con la guía del Espíritu Santo. Por eso es necesario bautizarnos, si no Jesús no lo hubiese ordenado, porque Él sabía
que ese es un parteaguas. Es el antes y el después. El antes sin Cristo y el después con Cristo. Muchos dicen, pero el ladrón en la cruz no se bautizó. Efectivamente, no hay modo que se bajase de ahí a bautizarse. Son condiciones especiales, circunstancias especiales, como aquel que está en el hospital y anda por ahí un predicador, un misionero, y le habla de la palabra de Dios, de la resurrección, y acepta y se arrepiente y le entrega su vida al Señor porque está en su lecho de muerte, se muere un día, 2, 3 días, unos segundos después y no alcanza a bautizarse, pero ha habido personas en agonía que reciben al Señor y piden el bautizo y se les otorga. Quizá no en una tina, es cuando se les otorga por aspersión, porque están en una condición especial. Eso el Señor lo entiende y él mismo lo permite si no nos sucediera. Pero nosotros los que estamos bien, no hay ninguna excusa para no bautizarnos, al menos que no hayamos recibido todavía el Espíritu Santo de Dios, por eso no tenemos deseo de hacerlo. Pero no hay excusas. Yo lo explico una y otra vez para que no nos confundamos, porque el primer argumento más ignorante que sacamos luego es, ¿y el ladrón en la cruz? Sí, hay que explicárselo cuando nos digan las personas eso. Y el ladrón en la cruz era una circunstancia especial. El que está en su lecho de muerte es una circunstancia especial que el Señor la está permitiendo. Nada sucede si Él no lo permite. Tengamos bien claro eso, la potestad, autoridad y supremacía del Señor, su poder. Así que mis hermanos, por eso es necesario hacerlo. Y eso es lo que el Señor quería mostrar, que Él dice, por eso primero es la resurrección y luego la vida. Nosotros ya hemos pasado de muerte a vida, pero viene los que hayamos muerto físicamente, viene esa resurrección real que el Señor prometió. Primero nos va a resucitar y luego nos va a llevar a la vida eterna. Pero nosotros ya estamos viviendo desde aquí, estamos viviendo en su voluntad y santificándonos para que el Señor ese día que nos levante, nos glorifique. Ese es el último paso para poder, por eso dice que nuestra salvación no está completa. Hay por ahí unos textos, no los recuerdo ahorita, en las que dice que nosotros ya no vamos a perder nuestra salvación, es cierto, sabemos eso, pero dice que nuestra salvación estará completa. ¿Por qué dice que estará completa? Pues porque la va a glorificar el Señor, la va a coronar. Eso es lo que falta, la coronación, la corona. Acuérdense que cuando Pablo iba a morir, ¿qué le dice a Timoteo en su última carta? Me está esperando la corona de la vida. He peleado la batalla, he corrido la carrera, pero dice, he conservado la fe, porque me espera una corona. Eso es lo que a todos nos espera, la corona de la vida. Pablo se había mantenido en santidad. Eso hagamos nosotros como Pablo, mantengámonos en santidad y lo único que nos va a faltar es la corona de la vida eterna. El Señor nos resucitará y nos glorificará con esa corona para vida eterna. Así que es una gran promesa y esa es la clase de esta semana, esa es la lección. La mayor esperanza es esa promesa, la resurrección y la vida para siempre, eternamente. Esa es nuestra esperanza. No olvidemos eso. Y les leo la conclusión para terminar. Entonces dice, en medio del terrible e indescriptible dolor que podemos sentir por el fallecimiento de un ser querido, les animamos, hermanos, a poner su fe en acción para que no se debilite, sino que día con día se fortalezca. El Señor está dispuesto siempre a consolarnos por medio de su Espíritu Santo, pero es necesario tenerlo. Si no tenemos al Espíritu, no tenemos consolador. Y voy a hacer una pausa aquí. ¿Recuerdan cuando el Señor les prometió a los discípulos que les enviaría al Consolador? ¿Se acuerdan? Pues sí, aquí el escritor nos dice que si no tenemos al Espíritu, no tenemos Consolador. Y sufriremos eternamente, como me pasaba a mí. Yo les di mi testimonio al principio de estas clases, como me pasó a mí por años.
sufriendo el dolor de haber perdido a mi hijo por más de 20 años, casi 30. ¿Y cómo lo superé? A través de la palabra, a través de conocer realmente al Señor. No solo leer la Biblia, no solo ir a la iglesia, pues yo eso lo hacía, pero fue realmente cuando le entregué mi vida al Señor y empecé a vivir en su voluntad que pude entender todo lo que me pasaba y puedo entender lo que me pasa. Ahora, ¿no me duele cuando tengo un problema? ¿No me duele cuando me ofenden? ¿No me duele cuando me faltan al respeto? Claro que me duele, porque sigo siendo un ser humano, pero no me quedo en ese dolor. Posteriormente lo asimilo y le doy vuelta a la página. No me quedo ahí en el problema. Continúo mi vida, porque eso es lo que el Señor quiere. Él no se bajó de la cruz. Él continuó porque era necesario para nuestra salvación. Entonces, ¿por qué yo me voy a quedar estancada? Tengo que continuar también. Y aquí el escritor del libro de la clase, El Sendero de la Verdad, nos invita a eso, a tener esa seguridad de la salvación, ¿verdad? Porque seguros de que tenemos al Espíritu Santo, pues tenemos un comportamiento diferente, una actitud diferente ante la muerte, ante el dolor por la pérdida de nuestros seres queridos, que eso es necesario, pasar ese duelo, pero por un corto tiempo, nos decía en la clase anterior, por un corto tiempo. Es sano por un corto tiempo, pero no es sano por un largo tiempo, porque hacerlo por un largo tiempo, pues es no continuar, es quedarnos estancados, y la vida continúa. Sigo leyendo para terminar. De modo que confíe usted en el poder de las promesas del Señor Jesucristo, las cuales han sido plasmadas en la Sagrada Escritura, y no se haga ilusiones vanas de lo que el Señor no prometió. Siga viviendo en Él, sabiendo que con la muerte no se acaba todo, sino que continúa hasta que Él venga o usted vaya a Él. Él es la resurrección y la vida. Esa es una promesa escrita en la Sagrada Palabra. Toda persona que ha creído en Él y le ha entregado su vida y está preparándose día con día, santificando su vida para cuando Él venga, está consciente de que Él lo resucitará, aquel ser querido que ya se llevó. Aunque esté en la sepultura, vivirá, porque la vida no termina con la muerte física, sino que hace una pauta para esperar la resurrección y la vida eterna. Ahí están, mis hermanos, y al final el escritor nos deja, hoy, además de con la conclusión, nos deja con esta: ¿cree usted en las promesas del Señor? Ahí está, es para usted esa pregunta y para mí también, ¿verdad? Que nos hace el escritor. Así que, mis hermanos, aquí concluye ya la clase de esta semana. Mediten sobre eso. Si usted está pasando por duelo, vívalo, pero no se quede ahí por mucho tiempo. Vívalo, vaya de todas estas citas bíblicas que yo les leí, vaya usted y con paciencia en su casa, tranquilamente, léalas de nuevo, lea esos pasajes, lea todo el capítulo 11 de Juan, lea también las promesas que en Jeremías nos hizo el Señor en el Antiguo Testamento y medite, póngase en las manos de Dios. Si usted todavía no puede superar ese duelo, póngase en las manos de Dios. Todo lo que Él promete en su palabra, Él lo cumplirá, al menos que usted se esté, como dice aquí el escritor, se haya hecho ilusiones que no están en la palabra, porque las escuchó, porque alguien las dijo. Por eso es necesario ir a la palabra. Vaya todo el capítulo 11 de Juan, léalo y además también las otras citas. Le voy a comentar que lea. Lea el capítulo 9 y el 11 de Juan, le va a ayudar mucho si está pasando por una situación de duelo. También lea Jeremías, lea también todo el capítulo 11, 9 y 11, y lea también el 14, porque dice la palabra de Dios que estas promesas del capítulo 9 y 11 son para los que cumplan los requisitos que están en Juan 14 del 20 al 23. Y puede leer también Jeremías 31:3.
Y esas son todas las citas que hay en esta lección. Léalas y que Dios le bendiga y le dé fortaleza. Yo les compartí mi testimonio porque cómo lo superé y quizá les sea útil para que ustedes también superen esa pena. Les adelanto que la clase de la siguiente semana también estará basada en Juan, en el capítulo 11, y también estaremos viendo Segunda de Corintios en el capítulo 12 y algo otros sitios. Prácticamente va a ser Juan y Corintios, Juan y Corintios la otra semana, para si usted quiere empezar a leer, irse preparando, y se va a referir a cómo soportar las enfermedades que Dios permite que pasemos. Ya vimos sobre las enfermedades en la clase anterior a esta. Vimos sobre las enfermedades que no son castigo de Dios, sino que somos seres humanos y nos vamos a enfermar, pero que algunas veces el Señor, por nuestra desobediencia, va a permitir que nos dure la enfermedad un tiempo más, que suframos un poco más para disciplinarnos, pero Él no envía la enfermedad. Dios no envía ni la enfermedad ni las pruebas. Esas no vienen de Dios, ni la muerte tampoco, porque Dios es vida. La muerte no viene de Dios, pero Él permite que llegue. ¿Cuándo? Cuando es su voluntad. Si Él ve que ya vamos de tumbo en tumbo y no damos una, permite que la muerte nos toque, porque aún la muerte se sujeta a Dios. Aunque no viene de Dios, Dios le permite o no le permite. Todas las maldades que Satanás nos envía, aún Satanás, Dios le permite o no le permite. No hay nada que tenga poder sobre Dios. Nada. Todo depende de Él. Y Él lo permite o no lo permite, dependiendo de nuestra obediencia. Pero no todo lo que nos sucede es castigo. Tampoco vivamos con miedo. Hay que vivir con gozo en el Señor, confiando en Él. Y si usted está obedeciendo su palabra, pues no hay nada de qué temer. Estamos bien con Dios, porque dice también el proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿A qué tememos? A fallarle, ¿verdad? Por eso todos los días tratamos de estar bien con Él, en comunión con Él, pero no es que le tengamos miedo, sino que tenemos temor de fallarle porque le amamos, por eso, por el gran amor que le tenemos, como a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra pareja. No le queremos fallar porque le amamos, por eso no le fallamos, no porque seamos buenos, sino porque le amamos y queremos responder a ese amor, ¿verdad? Así que mis hermanos, bendecido día. Y esta clase la hice demasiado larga. Espero que se tomen el tiempo de oírla porque sí, de verdad, muy, muy larga. Que tengan un excelente fin de semana